Te damos la bienvenida a este programa Identidad, donde tenemos el principal propósito, como su nombre lo indica, conocer cuál es nuestra identidad bíblicamente. Y como cada sábado que nos has acompañado, el pastor Eber Roblero ha estado presente con nosotros para que juntos aprendamos acerca de la palabra de Dios. Es fácil desviarse, perderse en los laberintos de pertenencias, perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. ¿Qué tal, amigos y hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Muchas gracias por estar en sintonía de este espacio de estudio de la palabra del Señor y porque nos ven siempre allí en nuestras distintas redes. Gracias. Es más, gracias a quienes recomiendan estos temas o reenvían estos mensajes para que alguien más pueda ser bendecido o bendecida al recibir palabra del Señor. El tema que estamos abordando y que mencioné que iba a ser en 3 presentaciones es el tema del bautismo en agua como Jesús lo practicó y como aparece en la Santa Biblia. Y la primera parte es donde hablamos de la importancia que tiene el bautismo en agua siguiendo el ejemplo de Jesús y la instrucción de la palabra del Señor. También vamos a ver el significado de ese acto del bautismo. Y por supuesto miraremos cuáles son los pasos o requisitos que se necesitan para decir yo tengo que ser bautizado. El día de hoy vamos a hablar sobre el significado. Sí, ¿cuál es realmente el significado del bautismo en agua? ¿Tiene significado? ¿Qué realmente simboliza? ¿Por qué no puede ser de otra manera? Por ejemplo, la otra vez alguien me comentaba que hay varias maneras de bautizar ahora. Y yo me quedé un poco pensativo porque ¿cómo es que hay varias maneras de bautizar ahora? Bueno, sí, porque algunas de paso son conocidas, pero son falsos bautismos y son intentos de sustituir algo que está bien claro en la Biblia. Por ejemplo, alguien fue bautizado cuando le rociaron o asperjaron agua allí nada más. Ese no es el bautismo que Jesús practicó ni que la Biblia enseña. Pero alguien más dice, mira, ahora hasta por teléfono se puede bautizar. No tergiversamos las cosas o no sustituyamos símbolos que están bien definidos en la palabra del Señor, por lo que a nosotros nos pueda parecer bien o un intento de poder facilitar o ser pragmáticos con el asunto de la fe. No es así. Hay principios y hay símbolos que no pueden ser negociados ni sustituidos. La Biblia lo establece muy bien. Así que vayamos a la Biblia. ¿Cuál es el significado del bautismo en agua? 1. El mismo concepto. Bautismo significa sumergir. Sumergir. Y vamos a partir de allí para explicar
que el bautismo no es un antojo de una iglesia, no son lineamientos de una junta directiva, no son ni siquiera símbolos porque en un lugar estos son aceptados y son bonitos y hay allí. No. Veamos el significado. La palabra española bautizar viene del verbo griego bautizo, que implica inmersión y se deriva del verbo bapto, que significa sumergir en algo o bajo de. Sumergir, introducir totalmente. Comprender esto es bien importante. Cuando el verbo bautizar se refiere al bautismo en agua, porque es el que tiene que ver con el bautismo que Jesús practicó y la Biblia enseña, se refiere al acto de sumergir totalmente a una persona bajo el agua. Bajo el agua. Así que si alguien no ha sido bautizado como el concepto lo dice, es decir, si solo se le puso de pronto unas gotitas de agua en la cabeza, ese no es bautismo. O alguien vino y con un poco de aceite puso sobre su frente, ese no es bautismo. En todo caso es un ungimiento que manda el Nuevo Testamento, que manda Santiago capítulo 5, los versículos 14 al 16, en fin. No, estamos hablando del bautismo en agua. Para la persona debe ser sumergida toda. Toda. Interesante, ¿verdad? O sea que el bautismo significa que la persona es sumergida en su totalidad. En su totalidad. Y de allí la dificultad que tenemos a veces para llevar a cabo este rito del bautismo, porque a veces no hay un río cerca, no hay una piscina con mucha agua, y a veces el candidato pide, solicita en ese momento su bautismo. Entonces se lleva al bautisterio y a lo mejor no hay mucha agua en ese sector, en fin. Pero hay que hacer todo lo posible. Todo lo posible. En mi experiencia de pastor, les puedo decir que hemos mandado a comprar muchas veces pipas de agua y los recipientes tenerlos allí. Hay que hacer todo lo posible porque aquí se debe cumplir. El bautismo es sumergir totalmente a la persona. A la persona. También en el Nuevo Testamento, alguien puede decir, pero en el Nuevo Testamento se habla de otras clases de bautismo. Estamos hablando acá del bautismo en agua para sepultar los pecados y nacer a una vida nueva. Por supuesto, en el Nuevo Testamento también se usa la palabra bautismo o bautizar para referirse de pronto a otro concepto. Y tenemos que verlo para estar claros, porque de eso se trata, de estudiar la palabra del Señor. Por ejemplo, también bautizar se puede referir a la metáfora de los sufrimientos y la muerte de Cristo. Según los versículos San Mateo 20, 22, San Marcos 18, 38, San Lucas 12, 50. Ahí se usa la palabra bautizar, refiriéndose a los sufrimientos y a la muerte de Cristo Jesús. También la palabra bautismo se usa para referirse a la llegada del Espíritu Santo. Ya fueron bautizados en agua, pero no han sido bautizados en el Espíritu Santo. Ahí se usa también la palabra. Es decir, que la persona en su momento debe ser sumergida totalmente en el poder del Espíritu Santo.
Pero estoy mencionando las palabras porque también se usan y alguien puede decir, no lo mencionó o no pasó por allí. Bueno, también la palabra bautismo en algunas ocasiones se refiere a las abluciones o al lavamiento de las manos. Por ejemplo, en San Marcos 7, 3 y 4 y en San Lucas 11, 38. Sin embargo, en su contexto lo que está diciendo es que se lavaron las manos. No está diciendo que ya es suficiente lavarse las manos para decir ya practicó el bautismo. Muy bien. 2. El bautismo significa sepultar a la persona y significa verla nacer de nuevo a una vida nueva. Ahora, yo quiero explicar bien eso. Escuchen. Significa, es un símbolo de. Por eso es que hemos hablado que la persona debe ser sumergida toda. Veamos algunos ejemplos. En San Mateo 3:6 dice así: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Dónde eran bautizados? En el Jordán. ¿Qué era el Jordán? Era un río. Era un río. Y se supone que donde hay un río, pues hay abundancia de agua. En San Marcos 1:5 dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán. Está hablando del ministerio de Juan. Salían todos y eran bautizados en el río Jordán. San Juan 3:23 dice, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Pero ahora Romanos nos va a explicar este punto, que me imagino que ellos comprendieron. Por eso iban cantidades de personas ahí a Juan para ser bautizadas. ¿Por qué? Porque debían comprender esto que dice Romanos 6, 3 al 6. Dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en lo de la resurrección, sabiendo esto, en nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Interesante, porque hay mucha agua, la persona es sumergida, pero ¿qué simboliza? Hablemos de esto. En realidad dice que cuando somos bautizados, dice Romanos, simbólicamente somos sepultados en una tumba líquida, que es el agua. Somos sepultados. ¿Pero por qué ese símbolo de sepultura? Porque lo que estamos diciendo es la vida pecaminosa, el hombre de pecado, la vida mundana, esa naturaleza pecaminosa, todos aquellos actos resultados de que estábamos separados del Señor y fueron actos de maldad, toda esa vida sucia, manchada, enlodada,
malolienta de pecado, ahora es sepultada. Ahí es sepultada. Y simbólicamente vamos a decir, muere el hombre de pecado. Y cuando alguien muere hay que sepultarlo. Porque no puede tener uno a una persona, a un cadáver allí y decir, ahí está, lleva 3 meses. No. El hombre muerto, el hombre de pecado muerto, hay que sepultarlo. Recuerden, estamos hablando del significado. Entonces, se introduce a la persona y en ese momento, como pastor que he sido por muchos años, y he perdido la cuenta de cuántos realmente tengo el privilegio de bautizar, puedo garantizarles que cuando sumergimos a la persona, deja de respirar, por temor a que está en agua, ¿verdad? No le damos esa instrucción, pero deja de respirar ese momentito. Yo digo, está cumpliendo con ese símbolo. Muerto, sepultado ese hombre, esa mujer de pecado. Y cuando sale, respira. ¿Y qué dice la Biblia? Que así como Cristo resucitó, también al salir del agua participamos de su resurrección, dice, a una vida nueva. Y es ahí donde a mí me encanta este significado espiritual, porque ahora sí nace un discípulo, nace un cristiano, nace un bebé espiritual, pero no se va a quedar bebé, va a crecer, se va a alimentar, se va a fortalecer, se va a desarrollar, va a pasar por sus etapas de crecimiento, va a llegar a madurez, va a llegar a ser alguien, instrumento del Señor para la causa del Señor y por supuesto candidato para el reino de los cielos, porque ahora ha nacido espiritualmente hablando como un hijo de Dios. El nacimiento físico no es suficiente para entrar en el reino de los cielos. Lo vamos a ver en su momento. Es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Y el símbolo del nacimiento lo es salir de la tumba líquida, porque se resucita simbólicamente. Dice Pablo, participamos de la resurrección de Cristo Jesús y ahora andamos en vida nueva en Cristo Jesús. Yo alabo el nombre Señor y digo, alabado sea tu nombre Señor por ese símbolo tan importante para nosotros los pecadores. Y por eso es que se hace realidad ese perdón de pecados, esa sepultura del viejo hombre, ese nacimiento a una vida nueva en una tumba líquida donde hay mucha agua. Por eso Juan bautizaba donde había mucha agua, porque ahí entonces nace la persona a una vida nueva. Y me encanta, ¿por qué? Porque cada vez entonces que vemos a una señorita, a un joven, a un adulto, a una ancianita, a un ancianito, a un joven que ya comprende que necesita ser bautizado, cuando sale del agua, simbólicamente está naciendo en el reino de Cristo Jesús. Está naciendo en el remanente del Señor. Necesitamos ver más nacimientos. Hay un pastor que dice que los grupos pequeños en realidad deben ser como clínicas maternas, porque ahí se deben ir formando los que han de nacer en el reino del Señor. Y las iglesias, dice, deben ser en realidad un lugar donde ocurren nacimientos, milagros de nacimiento constantemente para fortalecer y para engrandecer el reino de Dios. Por eso, dice la palabra del Señor en Romanos 6:11, que ahora somos vivos para Dios
en Cristo Jesús, Señor nuestro, luego de habernos bautizado. Qué lindo significado realmente del bautismo. Así que no podemos decir, no, yo soy mejor que otra persona, mi moralidad es mejor que la otra persona. Sí, eso es lo externo y puede ser reconocido, pero internamente necesitamos nacer de nuevo. 3. El bautismo significa que los creyentes han renunciado públicamente a su antiguo modo de vivir. Dice 2 de Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuevas. Cuando se habla de bautismo, yo pongo mucha atención porque en los cultos a donde uno asiste, a las reuniones evangelísticas grandes donde uno va, uno aprende mucho. Y la otra vez estaba escuchando algo muy interesante, que alguien estaba comparando el bautismo como una ceremonia de un casamiento. Y decía más o menos así, el bautismo es la confirmación pública de mi amor por Cristo Jesús y yo me caso con Cristo Jesús. Pero cuando alguien se casa, yo también he oficiado matrimonios, parte del voto matrimonial, aparte de mencionar que lo amarás en las buenas y en las malas, dice también, te conservarás únicamente para ella, en el caso de los varones. Y dice parte de los votos, y renunciando a todas las demás. Por eso es que se pregunta públicamente, porque ahí se compromete el novio. Tengo que renunciar a todas las demás. Por eso se pregunta, porque es un acto público. Y si él dice, no, yo todavía no estoy en capacidad de renunciar a todas las demás, entonces dice, no. Y tiene que decir no y aceptamos su decisión. Porque es un pacto que se está haciendo de conservarse ahora únicamente para la novia, para ella que está allí. Pues siguiendo con el tema del significado del bautismo, es renunciar al mundo, sus cosas del mundo, las prácticas del mundo, las tradiciones del mundo, los dioses del mundo, renunciando a todas las tradiciones y maneras de vivir del mundo, formas de ser del mundo, vocabulario del mundo, situaciones que no tienen ni caso mencionarlas. Renunciamos. Y ahora nos comprometemos ¿con quién? Con Cristo Jesús. Hacemos un pacto con Cristo Jesús y decimos, doy la espalda al mundo. Y a través del bautismo estoy mostrando que me caso con Cristo Jesús. Me uno a Cristo Jesús. Acepto el amor de Jesús. Acepto la bendición de Jesús. Acepto caminar con mi Dios, Cristo Jesús. Lindo significado, ¿no cree? Maravilloso. Comprender esto a mí me anima y me hace que yo pueda decirle a otros, vengan, entreguen su vida a Cristo Jesús. Son muchas las bendiciones, son muchos los, diríamos, símbolos que cubrimos de una vez con el acto del bautismo. Confesión de pecados, perdón de pecados, nacer a una vida nueva en Cristo Jesús y ahora renunciar al mundo y casarme con Cristo Jesús, declarar públicamente mi amor por Cristo Jesús. Cuarto, el bautismo significa haber aceptado el llamado al arrepentimiento. Y es que eso es
extraordinario también. El bautismo significa que yo sí me arrepiento de ser pecador. Me arrepiento de haber cometido esos pecados. Algunos serán públicos, otros pecados a lo mejor solo lo sabe la familia, o el papá, la mamá, el cónyuge, en fin. Pero hay pecados que solo sabemos nosotros. Y entre comillas nosotros, porque para Dios no hay nada oculto. Pero llega el momento en que yo debo decir, sí, soy pecador. Soy pecador. Recordamos el acto de confesión, de fe, que hizo aquel ladrón en la cruz, allá del Calvario también, como estaba a la par de Jesús. El otro decía, ¿por qué estamos acá, malditos? No sé qué más palabras agregó el otro que estaba crucificado allí. Pero otro dijo, nosotros merecemos estar aquí. Acepto que debo estar pagando esto. Pero el ladrón se arrepintió. Me arrepiento. Y si ese ladrón hubiese tenido 15 minutos, 5 minutos más sobre la tierra, si hubiera bautizado, hubiera solicitado inmediatamente, bautícenme, porque ya se había arrepentido. El acto público de arrepentimiento se llama bautismo. Bautismo. Yo quiero invitarte, realmente, ¿te arrepientes de haber pecado? Hay solución. La solución no es solamente pensarlo, sí, me arrepiento. No, es ir a las aguas del bautismo y decir, me arrepiento. Mira lo que la Biblia dice. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta fue la respuesta que Pedro les dio a la pregunta, ¿qué haremos? Está bien, ya comprendimos el mensaje de salvación, ya comprendimos el amor de Cristo Jesús, pero ¿qué haremos? Nos arrepentimos, estamos dolidos por lo que hemos hecho, pero ahora, ¿cuál es el paso? Pero dijo, vengan y sean bautizados. ¿Por qué? Porque la ceremonia bautismal de una persona es la demostración pública de que allá en el interior ha ocurrido un arrepentimiento y que necesita ahora ser lavado ese hombre de pecado, porque se arrepiente de haber participado de tantos o muchos o varios o incontables pecados, pero ahora se arrepiente. Y finalmente, el bautismo significa un pacto público de iniciar la vida cristiana en la iglesia. Hablando del tema del bautismo, el Nuevo Testamento toma, por decirlo así, el símbolo y la figura de la circuncisión del Antiguo Testamento. Y es bien interesante, pero ya tenemos nada más segundos para dar este punto. El acto de fe en Dios en el Antiguo Testamento se hizo por medio de la circuncisión, por ejemplo, con Abraham, sus hijos y todos sus siervos. Era una señal ahora que eran un pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento también se habla de la circuncisión del corazón, que es lo más importante, pero se muestra esa circuncisión del corazón a través del bautismo. ¿Por qué? Porque ese es un pacto que hacemos nosotros. Y entonces dice Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. La fe que obra por amor. Y en Colosenses dice de la siguiente manera,
En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Ahora que has comprendido el significado del bautismo, que es una muestra pública para sepultar la vida pasada y nacer a una vida nueva con Cristo Jesús. ¿Quieres experimentar el nuevo nacimiento en Cristo Jesús? Escribe, llama, busca a alguien, solicita cuanto antes disfrutar del significado del bautismo. Deja de ser esa persona, ese hombre, esa mujer, ese joven pecaminoso y experimenta una vida nueva con Cristo Jesús para ser candidato para el reino de los cielos. ¿Lo quieres hacer? Querido Padre, acepta estas vidas que están arrepintiéndose de su pecado y lo van a mostrar públicamente a través del bautismo para sellar su vida con Cristo Jesús y casarse con Cristo Jesús y vivir para siempre con Cristo Jesús. Acepta estas vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos una vez más. Te esperamos hasta la próxima y esperamos que puedas acompañarnos cada sábado y que juntos podamos aprender. Te espero hasta la próxima. Identidad. Descubriendo quién y por qué eres.